Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa en Platicando con. El día de hoy tenemos diferentes invitados y ya como se los había adelantado anteriormente, pues en la vida tenemos muchos altibajos, tenemos ganancias, pero también tenemos pérdidas. Y bueno, el día de hoy se nos encuentra nuestra hermana Mónica Mendoza. Hermana, Dios muchas les gracias bendiga. por estar aquí. Gracias. Está nuestro hermano Charlie, o Carlos. Sí, les bendiga. Está la pastora Sara Guzmán. Dios les bendiga, hermano. Y está Jenny también. Dios les bendiga. Y bueno, el día de hoy ellos están acompañándonos debido a que pues cada uno de nosotros hemos tenido una pérdida y en este caso estamos hablando de pérdidas de nuestros seres queridos. Y ese es el tema del día de hoy, platicar con ustedes un poco de nuestra experiencia, de cómo hemos podido sobrellevar este duelo que pues lamentablemente todo mundo va a pasar. Es parte como de la vida, dicen por ahí muchos sabios, ¿no? Que es lo único que tenemos como ganancia en esta vida, que es la muerte. Pero bueno, nosotros somos cristianos, creemos en Dios, creemos en cosas que nos han ayudado mucho a sobrellevar esta parte de los duelos. Y bueno, quisiera pues justamente que cada uno de nosotros compartiera cómo ha sido su experiencia, cómo vivió todo esto. Voy a empezar de este lado, primeramente con nuestra hermana Mónica. Sí. Ustedes saben que hace ya 7 años, ¿verdad, hermana? Sí, 7 años. 7 años, nuestro hermano Beto, que era su esposo, pues ya partió con el Señor. Yo sé que muchos de ustedes que se congregan actualmente en Encuentro Comunidad de Fe y muchos otros que ya no se congregan, conocieron mucho a nuestro hermano Beto porque siempre estaba como muy dispuesto a ayudar, muy dispuesto a apoyar. Fue líder de jóvenes en aquel entonces también durante muchos años y yo sé que muchos de ustedes conocieron. De repente pues llega la noticia a nosotros y a la iglesia de pues que el hermano pues ya no estaba entre nosotros. Hermana, no sé si nos pueda compartir un poco acerca de qué es lo que ha sucedido o lo que sucedió en su momento. Pues sí, yo quiero comentarles cómo fue todo. Bueno, mi esposo yo creo que ya sentía la muerte. Yo no sé si la pueden sentir mucha gente o no, pero él siempre me decía que ya se sentía cansado, que él sentía el llamado de Dios muy fuerte. Él decía que para ser pastor. Entonces yo le decía que cómo él sentía el llamado de ser pastor y yo no, ¿verdad? Porque siempre son las dos personas que sienten el llamado, pero él decía que él sentía el llamado. Bueno, ya después él se fue con una de mis cuñadas, fue a visitarla porque fue, como era líder de jóvenes, él decía que tenía que invitar a una iglesia y pero fue para dos cosas, una porque mi hija se iba a casar y la otra era porque iba a invitar a una iglesia para un encuentro de jóvenes. Y así fue, él fue una noche, de hecho se pasó de trabajar, se fue para allá a Texcoco y todavía recuerdo mucho que me habló por teléfono, eran como las 10 de la noche que me habla por teléfono y me dice, ¿sabes qué, hija? Pues ya pasé a la iglesia a invitarlos, ya hice los preparativos de Hadassah, pues ya voy para la casa. Entonces él me decía, voy o me quedo, no sé. Digo, pues ahora sí como tú gustes, si quieres venir, vente, y si no, pues quédate. Bueno, entonces yo nunca soy de las personas que siempre me quedo despierta, pero esa vez yo me recuerdo mucho que me dormí, estaba muy cansada y le dije a las niñas, pues vamos a dormirnos, si viene tu papá, pues que toque o algo, ¿no? Y yo abro. Entonces yo me quedé dormida y recuerdo mucho que eran como las 5:30, cuando tocan a la puerta muy fuerte y se despiertan todos en casa, tanto mis cuñados, mi suegra y todo, y yo bajo a abrir y cuando yo bajo, también baja uno de mis cuñados. Y ya abro la puerta y me dicen, ¿sabe qué? Aquí vive el señor José Alberto Higinio. Digo, sí. Dicen, pues, ¿qué creen? Él tuvo un accidente. Preséntense ahora sí a reconocer, bueno, vaya, ¿no? Y yo fui, me iba a subir a la patrulla, perdón, y me dice uno de mis cuñados, no subas. ¿Qué tal si es una trampa o es algo, no? Y yo como así como que me quedé de repente y le dije, bueno, sí. Entonces me dijeron que nos presentáramos al ministerio. Y en un momento yo dije, ¿el ministerio? ¿Cómo, no? ¿Cómo que el ministerio si él tuvo un accidente? Entonces ya amaneció y nos fuimos al ministerio de ahí de Quilatao y fuimos, pero yo no, mi cuñado dice, ¿sabes qué? Yo paso primero y para ver qué está pasando, ¿no?
Pero yo sí como que me ponía a pensar por qué estaba aquí, si él había tenido un accidente, por qué no estaba en el hospital y por qué en el ministerio. Bueno, ya pasó mi cuñado Pepe y después enseguida ya salió y me dice, ¿sabes qué? Beto está muerto. Y yo dije, ¿cómo que ya está muerto, no? Me esperé ahí como media hora y me dicen, ahora te toca a ti, entra. Pues yo entro y veo el cuerpo que está ahí tendido en la plancha y yo lo vi y dije, toda así como que me quedé así pensando, ¿no? ¿Cómo que está aquí? Y ya después, ya cuando fui pues ya no lo podía yo creer. Regresamos y me dicen, pues bueno, estaban todos los hermanos reunidos, los del grupo de alabanza. Él de hecho compartía la palabra en Alcohólicos Anónimos, fueron los de Alcohólicos Anónimos. Hubo muchísima gente, de verdad que yo estaba sorprendidísima porque era multitud de gente que había, era una casa de 3 pisos, tanto el primer piso como el segundo piso, como el tercer piso estaban llenos de personas. Y así como que yo decía, hijo, Dios mío, ¿no? Mucha gente, llegaban coches, yo sorprendidísima todavía. Bueno, pues ya fuimos, todavía fui, yo me acuerdo que también teníamos que llevarlo a un lugar, porque decían que había sido, si era accidente que teníamos que tenían que investigar ellos, porque a lo mejor no fue un accidente, sino a lo mejor fue que alguien lo aventó que lo aventó y que lo habían atropellado y lo atropellaron más bien. Y que a lo mejor no fue un accidente, sino a lo mejor fue alguien. Premeditado, ¿no? Y entonces nos estuvieron, a mí me investigaron y me dijeron que si yo había tenido una discusión con él, que si tenía enemigos o alguien así. Y le dije que no tenía enemigos. Entonces me dijeron que tenían que, pues ahora sí que investigar bien todo y para eso le tenían que hacer la autopsia. Y sacarle todos sus órganos para ver si no había consumido alguna droga o algo por el estilo. Bueno, pues ya llegamos como a las 7 de la noche y después ya pues ya, como les digo, ya todos los hermanos entraron a verlo y todo eso, y al otro día lo fuimos a llevar al panteón. Ya está ahí. Y, por ejemplo, a mí, yo recuerdo, quien me da la noticia, porque fue como muy de madrugada, justamente fue en aquel entonces nuestra hermana Mari Santiago, la que me habla por teléfono, porque, bueno, deben saber que la familia de la hermana Mónica, junto con mi familia, pues éramos como muy allegados, muy allegados. Me acuerdo que sí, como a las 6:45 de la mañana, porque yo entraba a trabajar muy temprano, recibo la llamada, y pues sí, también fue una llamada que yo creo que a todos nos tomó pues por sorpresa, porque al final nuestro hermano Beto no estaba enfermo, no tenía como pues nada que dijeran, bueno, el hermano puede partir, ¿no? Al contrario, estábamos como planeando un encuentro de jóvenes, y pues justo como mencionaba la hermana, pues estaba como haciendo el contacto con diferentes iglesias para que los jóvenes vinieran a ese encuentro que prácticamente estaba como a 2 meses, me parece ser, de realizarse, ¿no? Entonces sí fue como algo sorpresivo, ¿no? Y bueno, ahorita regresamos con la parte de la hermana Mónica para que nos siga contando como esa parte. Y les mencionaba de nuestra hermana Mari Santiago, que también yo creo que muchos de ustedes podrán recordarla, ¿no? Yo siempre recuerdo a una hermana siempre trabajadora, siempre dispuesta, siempre trabajando en las cosas de Dios. Algo que a mí me sorprendía mucho, y bueno, aquí está Charlie y Jenny, que son sus hijos, que pese a estar, porque ella tuvo un problema de salud que ahorita no nos puedan comentar, pero a mí en lo personal, por ejemplo, pese a los problemas de salud que tenía y pese a las cosas que ella pasaba, siempre era llamar por teléfono a tu casa para preguntar cómo estabas, darte ánimos, darte palabras de aliento, ¿no? Utilizando la Biblia siempre ahí para poder brindarte el apoyo necesario. Entonces, no sé, Carlos, Jenny, ¿quién quiera iniciar? No sé si quieres comenzar. Jenny, cuéntanos un poquito acerca de la historia. Bueno, pues, la mayoría sabe, ¿no? Mi mami tuvo una situación de salud.
a ella le detectaron lo que fue un tumor en la pierna izquierda. Pues sí, fue todo como muy como sorpresivo, porque de algo que tal vez consideramos como pequeño, un malestar, un día nos dijo, no, es que tengo una bolita en la pierna, ¿no? Y nosotros así de, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y sí, hicimos unos estudios, y el día que pues ya íbamos a ver los resultados pensando, no, pues no es nada malo, ¿no? Sí, claro. Y que nos salen los estudios, ¿no? Que era cáncer. Pues ese día fue algo difícil. Yo no estuve en el momento cuando se vieron los resultados, ¿no? Esa ocasión mi hermano fue con mi mamá, pero yo ese día llegué del trabajo y llegué y vi los análisis en la cama. Y pues yo dije, a ver qué pasó, ¿no? Porque no sé por qué no había nadie, ¿no? Pero yo llegué y agarró y veo los estudios, y cuando veo, ¿no? Lo de cáncer, ¿no? Y pues creo que la mayoría, ¿no? Como que luego a tu mente viene la palabra muerte. Y es como que digas, ay, sanidad, ¿no? Entonces, pues sí, ese día yo creo que como que empezó, no sé, como hija, fue como la parte de, no sé, te desmoronas. La mayoría lo sabe. Mi mamá era la única a la que teníamos. Era madre y padre. Y como lo dices clarito, la considerábamos una gran servidora de Dios. Y como hijos, pues sí, si no estaba ella, no teníamos a nadie. Sí hay amigos, hay familia, pero creo que no es lo mismo el ya no tener a tu madre. Y bueno, pues ahí fue el inicio de la historia. No sé, Charlie, algo que quieras comentarnos, continuar con eso. Sí, bueno, como comentaba mi hermana, en este caso, como mencionaba mi hermana, le estaba saliendo una bolita en el pie izquierdo, y de hecho estaba asistiendo con tu tío, no sé si recordarás sí, mi primo. Ajá. Ah, sí, no, tu primo, ¿verdad? Entonces, él la estaba tratando porque llevaba un tratamiento con él, pero como no estaba disminuyendo en este caso lo que era la bolita, al contrario estaba creciendo, él la manda a hacerse una biopsia. Entonces, nosotros vamos, le hacen la biopsia, nos entregan los resultados, pero como te lo dan en un sobre sellado, entonces nosotros dijimos, bueno, pero ¿a dónde lo vamos a llevar, no? Para que nos digan, pues, qué resultó ser, ¿no? Sí, la interpretación. Ajá, entonces nosotros fuimos a una clínica que está cerca de aquí, la clínica que en ese tiempo era la de Linares. Vamos y nos esperamos unos instantes a que nos den el turno para que pasemos con un médico y nos pudiera interpretar lo que son los resultados, ¿no? Entonces ya llega nuestro turno, nos sientan y nos dicen, ¿saben qué? ¿Qué servicios vienen a requerir, no? Ya decimos, no, pues es que mandaron a hacer una biopsia a mi mamá, entonces queremos saber cuáles son los resultados y si se trata aquí o en dónde lo podemos tratar, ¿no? Y ya nos dicen, no, pues présteme el sobre, nosotros procedemos a darle el sobre y ya empieza a leerlo él. Y bueno, ahora sí que uno mismo interpreta lo que te va a decir con el semblante que toma el médico, ¿no? Y en eso nos dice, bueno, ya lo estuve leyendo y pues no es el más alentador de los diagnósticos, pero en base a la biopsia que le hicieron a tu mamá, pues se dirige a mi mamá y le dice, usted, señora, pues tiene cáncer, ¿no?
el lugar, la zona donde hicieron la biopsia son células cancerígenas. Y en ese momento, pues, no sé, tu mundo se viene abajo. Tal vez yo no era el enfermo, pero cuando te dicen que es cáncer, pues, como decía mi hermana, ¿no? Muchas de las veces nosotros asociamos, o sea, innatamente lo que es el hecho de decir cáncer, muerte, ¿no? Porque ni siquiera es algo que sepas que es algo ligero, es algo fuerte, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo volteé a ver a mi mamá, ¿no? Como para ver qué semblante ponía, y ella, pues, normal, ¿no? Ella siguió como si nada, ¿no? Y total que ya le dice el doctor, no, pues mire, esto no lo podemos tratar aquí, esto requiere una especialidad, eso requiere un hospital grande, ¿no? Aquí no tratamos eso porque no contamos con los aparatos. Total que nosotros les damos las gracias al doctor y procedemos a irnos. Y yo me acuerdo que ese día yo tenía que irme a la escuela. Saliendo de ahí le dije, ¿sabes qué? Yo no tengo que ir a la escuela, pero antes de que viéramos lo que era el diagnóstico. Y yo me acuerdo que salimos y así literalmente me siento en la banqueta y me quedo así como, o sea, me siento, me agarro la cabeza y le digo, ¿sabes qué? ¿Qué vamos a hacer, no? Y pues mi mamá, yo recuerdo que, yo creo que ustedes la recordarán, porque ella era una mujer muy valiente, ¿no? Muy fuerte. Y yo recuerdo que ella agarra y me abraza, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué, hijo? Vamos a estar bien, ¿no? El Dios en el que hemos creído es fuerte, para él no existen imposibles, y van a saber que todo está bien, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Vete a la escuela, ¿no? Y yo me quedo así como de, ¿cómo, no? O sea, creo que es lo que menos te importa en ese momento, ¿no? Y yo le decía, no, pues ¿cómo crees? No, vamos a ver qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué procede? Y ella me dice, no, vamos a estar bien, tú vete tranquilo, no te preocupes, vamos a estar bien, ¿no? Y pues de una manera u otra logra convencerme, ¿no? Y pues yo me voy, ¿no? Y en ese trayecto de lo que era de ahí donde estábamos a la escuela, pues uno va ahí dando tantas cosas, ¿no? Así que uno pues pasa de estar de un estado normal a que te digan, ¿sabes qué? Cáncer, pues es una lucha interna muy grande, ¿no? Pero como dice mi hermana, ¿no? Ese simplemente era el proceso donde comenzó todo, ¿no? Porque después de eso comenzamos todo un año de ir a lo que era el Hospital General en el área de oncología, en donde ella se estuvo tratando durante ese año, un poco más de un año, en el cual ella estuvo asistiendo a quimioterapias, a radioterapias. Y bueno, yo creo que ustedes la llegarán a ver, ¿no? Muchos de ustedes aquí presentes, o igual los hermanos que nos están viendo, fueron a verla muchas de las ocasiones que ella salía de sus quimioterapias, que también las quimioterapias era un proceso difícil, porque yo recuerdo que, por ejemplo, yo era el que estaba siempre con ella cuando tenían que internarla, porque eran quimioterapias de 3 días. Entonces, para nosotros era una lucha, una prueba de fe, cada que entraba cada quimioterapia, porque no sé si hay alguien de los que nos está viendo asistido ahí por alguna razón, pero cuando tú estás en lo que es el área de oncología, en donde son las quimioterapias, muchas de las personas no soportan lo que es el tratamiento. Yo recuerdo que cada que estaba ahí, por lo menos unas 6 o 7 personas, día a día, ya no despertaban, nada más veías las camillas que se llevaban pues con la gente, ¿no? Y pues para ti era como un logro cuando lograbas sacar a tu paciente, pero no, ahora sí que eso era, bueno, ya lo logró el momento, y después venía el proceso, ¿no? Porque como tal te meten radiación al cuerpo, ¿no? Y obviamente eso empieza a tener algún efecto dentro de tu cuerpo, y bueno, yo creo que todos saben lo que produce, ¿no? A ella le bajó mucho de peso mi mamá,
perdió el cabello. Yo me acuerdo que cuando ella empezó a perder el cabello, porque no es como muchos lo pensamos que te rapan, ¿no? No, el mismo cuero cabelludo empieza como a desprender el cabello, o sea, tú te pasas la mano porque ella se pasaba la mano y se iban así los trozos de cabello, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando fue eso ella sí se puso muy triste, ¿no? Porque ella me decía, no, pues, ¿qué nos está pasando, no? Y para nosotros era un proceso muy difícil porque, como ya lo mencionabas, Oscarito, ella era una persona muy trabajadora, muy dispuesta, siempre veía por los demás, ¿no? Siempre estaba trabajando en el ministerio. Y para nosotros era algo muy fuerte porque decíamos, bueno, ella es una sierva de Dios, ella es una hija que siempre está en la iglesia, siempre está trabajando, ¿no? Está ahí, dice, no, ¿quién necesita esto? ¿O quién va a venir a trabajar? Ella siempre estaba ahí, ¿no? Entonces, o sea, no es porque era mi mamá, ¿no? Aquí está todas de testigo, ¿no? Ella era una persona que se esforzaba mucho. Nosotros, de hecho, en esa temporada estábamos pasando como por un tiempo de rebeldía, ¿no? En el cual nosotros le reclamábamos, le dices, bueno, ¿por qué estás tanto en la iglesia, no? ¿Y por qué no estás aquí con nosotros? ¿Por qué no nos dedicas tiempo, no? Porque siempre estaba ahí, ¿no? Pero en ese proceso, en toda esa enfermedad, nosotros tuvimos que cimentarnos en Dios, ¿no? Porque era así como de, si tú te deprimes, era como decía mi hermana, ¿no? Ella era mamá y papá para nosotros. Y si tú te venías abajo, pues ella en quién se apoyaba, ¿no? Gracias a Dios que contamos con la amistad de todos ustedes aquí presentes y los hermanos que nos podrán estar viendo, que la apoyaban, ¿no? Pero quienes estaban siempre en casa, quien estaba ahí como diciéndole, ¿sabes qué? No te desanimes, ¿sabes qué? O muchas de las veces era al revés, ¿no? Ella misma nos decía, no te desanimes, porque para nosotros era, pues sí, ¿no? De decir, bueno, Dios, ¿en qué momento, no? O sea, humanamente yo creo que tal vez muchos lo entenderán o tal vez otros no, porque sí ha sido más fuerte su fe y gloria a Dios por eso, pero para algunos otros sí es difícil, ¿no? El hecho de decir, bueno, ¿qué está pasando, no? Total que después de ese año de tratamiento, gracias a Dios, todo parecía ir bien porque después de lo que fue las quimioterapias, procedió con sus radioterapias y sí, iba en disminución lo que era el volumen del tumor, en este caso era un sarcoma. Entonces llega el día esperado para nosotros, que fue el día que le iban a operar, y nosotros fue como, después de esa operación ya era como de ya la libró, ya todo va a marchar bien, todo va a estar bien, y ella nos decía, ¿saben qué? Sí nos dijo, ¿no? Tengo cierto miedo, ¿no? Porque entrar al quirófano, pues yo creo que nunca es fácil. Sí, claro. Para nosotros era, pues, una lucha, yo creo que interna grande, pero para ella yo no puedo alcanzar a comprender cómo era el sentir de ella, pero muchas de las veces porque ella era pues muy fuerte, tal vez no lo expresaba, pero se lo guardaba, ¿no? Por lo mismo de no querernos meter ese miedo, ¿no? Pero sí, llega el día esperado y aparentemente todo sale bien. La operan, le dicen, ¿saben qué? Nos llaman, dicen, ¿saben qué? Ya salió su mamá, todo salió muy bien. Pudimos extirpar el tumor y vamos a esperar nada más nos dijeron, creo que eran 3 días o 5 más o menos, a esperar a que cerrara la herida para que ya nos la pudiéramos nosotros llevar. Pero en esos 3 días se desató como una ola de sucesos que no favorecieron nada, porque cuando nosotros estábamos, ya después de que logra despertar mi mamá de la operación, ella me dice, ¿sabes qué, hijo? Me duele mucho la cabeza, ¿no? Y nosotros procedemos a decirle a las enfermeras, ¿saben qué es? Que le duele mucho la cabeza a mi mamá. Y ellos nos decían, no, es que puede ser resultado de la operación, por lo mismo de que les hacen la anestesia y todo eso, ¿no? O sea, como que para ellos era muy normal todo eso. Pero nosotros ahora sí que la conocíamos, para que ella nos dijera, ¿sabes qué? Me duele algo, sí tenía que dolerle, porque ella un dolor mínimo ni te decía, ¿no? Entonces, pues nosotros sí estábamos como, no veíamos como que muy bueno las circunstancias, hasta que llega el momento en el cual ella empieza a tener como desvariaciones. Ella, a pesar de que estábamos en el hospital, nos decía que estaba en la casa, que quería, no sé, ir a algún lugar cerca de la casa.
Y nosotros le empezamos a externar eso nuevamente a los doctores, para lo cual ellos nos dicen, no, pues es que es normal, la operación y demás, ¿no? Pero ella se movía mucho, por lo mismo de que le dolía y demás, entonces llega un punto en el cual le tienen que sellar completamente en donde fue la operación, porque se estaba moviendo mucho y se estaba abriendo la herida. Entonces, total que llega un momento en el cual para nosotros fue, creo que, una de las luchas más grandes, porque llega el momento en el cual ella no nos reconocía, nos veía y nos decía, ¿quién eres tú, no? ¿O en dónde estoy? Y algo que nos impactó y que nos ayudó a mantenernos firmes fue el hecho de que ella no nos reconocía, pero ella siempre tenía una Biblia, era portable, era de bolsillo. Y, o sea, a pesar de que no nos reconocía, nos decía, ¿sabes qué? No puedes leer tal cita, ¿no? O decía, ora conmigo. Y para nosotros fue algo que más adelante en futuro nos ayudó a no venirnos abajo, ¿no? Porque yo dije, bueno, no me reconoce a mí, pero sí se acuerda de Dios, de su Dios, y yo, o sea, era una lucha enorme, ¿no? Porque yo decía, Dios, a nosotros no nos reconoce, pero a ella que te ama, que eres todo para ella sí, no te olvida, ¿no? Sigues estando en su mente. Y total que después de eso llega un punto en el cual a ella le dieron convulsiones. Y fueron 3 paros cardíacos también, le dieron paros cardíacos. Fueron 3 seguidos, lo cual la llevó a lo que es un coma. Entonces, para nosotros fue como de, los doctores nos dijeron, ¿saben qué? No sabemos si va a despertar. Estamos viendo que las funciones cerebrales se están disminuyendo, está perdiendo ciertos procesos que tiene que hacer sus organismos para que pueda vivir, ¿no? Entonces llega un punto en el cual decimos, bueno, pues ¿qué hacemos? Y ellos nos dicen, solamente les queda esperar, o que mejore o que empeore, ¿no? No te dan, no hay terceras opciones, simplemente una u otra. Y en ese mismo proceso que ella está porque ella llega a terapia intensiva después de que está en un estado de coma, y nos dicen, ¿saben qué? Bueno, esto sucedió, o sea, lo de las conmociones y los paros cardíacos, porque el tumor ya estaba, generó más tumores, pero chiquitos, los cuales se esparcieron por el torrente sanguíneo hasta que llegaron a su cabeza. Entonces, ella nos dice, ¿no? Ella poco a poco va a ir perdiendo, ahora sí que las funciones psicomotrices y demás, ¿no? Y todo, ajá. Y para nosotros es como, o sea, ya no puedes hacer más. Es como de, pues solamente te queda esperar el momento en el cual te digamos, ¿sabes qué? Pues ya, falleció. ¿Cuánto tiempo estuvo así? Fueron 3 días. 3 días, y ya el tercer día fue cuando les dan la noticia. Ajá, o sea, después de que estuvo, digamos, 3 días en terapia intensiva y en estado de coma, fue que a ella nos dicen esas circunstancias. Uh-huh. Y nosotros nos quedamos como de, bueno, pues como siempre, ¿no? Esperando un milagro, ¿no? Siempre está como esa parte de decir, bueno, Dios, tú eres grande, tú eres el Dios de lo imposible, para ti no hay límites, para ti no hay imposibles, ¿no? Entonces llega ese punto en el cual nosotros pues solamente nos queda esperar, y yo me acuerdo que nosotros nos teníamos que quedar en el hospital porque no, o sea, no te puedes ir, no hay opción de que, ¿sabes qué? Pues lo dejas aquí ya cuando, ya te vas, ¿no? Entonces yo me turnaba con mi hermana, ¿no? Hay veces que ella le tocaba descansar en el trabajo y ella se quedaba, o yo en la escuela no iba y me quedaba, ¿no? Hasta que, pues sí, llega el día en el que, igual, después de 3 días de estar en estado de coma, en el cual estaba yo con una de mis primas, que nos estaba acompañando, y me dicen, ¿sabes qué es? Me mandan a llamar porque cada día iba una doctora a decirte el estado de tu paciente. Y yo me acuerdo que esa mañana me mandan a llamar, pero nada más a mí. Me dicen familiares ya de tal, ¿no?
Y bueno, voy yo, pero obviamente que tú llevas esperándote lo peor, ¿no? Porque ves, o sea, tú estás acostumbrado a que llevaban a todos. Y ahora que nada más te llaman a ti, o esperas lo peor o lo mejor, no hay de otra, ¿no? Y sí, ¿no? Me dicen, ¿sabes qué? Pues ya falleció tu mamá, ya acaba de fallecer hace tanto tiempo y pues solamente puedes pasar ahorita a verla y ya tenemos que comenzar los procesos para pasar a la funeraria y demás, ¿no? Y tú entras como, yo recuerdo que entré como en estado de shock, ¿no? Porque, o sea, a pesar de que las noticias no eran favorables, tú estabas a la espera del milagro, ¿no? Estabas como diciendo, tú la vas a sanar, Dios. Ella te ha sido fiel, ella ha trabajado y tú la vas a sanar, ¿no? Sí, claro. A veces, no sé, creen o creemos, no sé, que nosotros como cristianos no pasamos como ese tipo de cosas, ¿no? Que somos como intocables, que no creemos que ese tipo de cosas no nos van a pasar y lamentablemente no es así. Somos seres humanos, pese a que creemos en un Dios todopoderoso, somos carne, nos enfermamos, no estamos libres de todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo mismo pasa con las enfermedades, a veces, no sé, vas como al médico y el médico te dice, oye, ¿sabes qué? Tienes diabetes, ¿no? Y a veces uno como cristiano dice, no es cierto, ¿no? Y entran como esa parte de la fe y de la creencia y de aferrarte, pero decirles a todos los hermanos o personas que no creen o que no están dentro del cristianismo, decirles que realmente somos seres humanos, que somos iguales, que nos enfermamos y que pasamos por las mismas cosas y por las mismas situaciones y por las mismas pérdidas, ¿no? Yo creo, no sé, en su momento lo podrán compartir, yo había visto personas, por ejemplo, obviamente fallecer familiares o de amigos cercanos y sí, al menos con nosotros, sí considero que es como un poco distinto porque creemos hacia dónde van nuestros seres queridos, las personas que creen en Dios y que creo que eso nos ayuda muchísimo para seguir adelante. Yo, por ejemplo, hace ya un año me tocó presenciar justamente la partida de la mamá de nuestra pastora, ¿no? Me acuerdo que pues ya yo tuve la oportunidad de conocerla, no tal vez en los mejores años, ¿no? Porque ya la conocí ya grande, ya tenía ciertas complicaciones también de salud. Pero yo me refiero a esta parte de la fortaleza y esta parte de seguir adelante, porque bueno, yo lo vi muy, muy de cerca con nuestra pastora. No sé si nos pueda compartir un poco acerca del proceso. Bueno, yo tuve dos grandes pérdidas. La primera, mi papá. Él era también un hombre de Dios, un hombre que cuando estuvo pues consciente, él nos evangelizó a todos. Y de repente, pues, él era velador en una fábrica. Yo me acuerdo que él siempre llegaba a la casa y siempre bien alegre, siempre bien feliz. Y de repente llega un 24 de diciembre y le digo que sucedió algo que a veces uno no entiende, no comprende, que no sé si es parte del plan de Dios. Yo nunca iba a mi casa en los 24 para nada. Yo me quedaba en la iglesia, esa vez íbamos a hacer ponche, íbamos a convivir, pero no sé qué sentía y yo dije, no, algo está pasando en mi casa. Algo, le digo a mi esposo, sabes que yo voy a mi casa, pero ¿por qué, Sarita? Es que algo está pasando, no sé qué es, pero yo siento una opresión en mi pecho, siento que algo está pasando. Y fuimos, cuando llegué a la casa estaba vacía, pero vacía por completo. Dije, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay nadie? Ni niños, ni grandes, ni nadie. Y entonces, llegó uno de mis hermanos y me dice, ¿sabes qué? Todos están en la clínica 41, ya ni recuerdo en qué clínica, porque los doctores nos mandaron llamar a todos los hijos y pues de eso me extrañó. Cuando llegamos a la clínica, sí estaban todos mis hermanos y ya nos pasó el doctor y nos empezó a decir que, pues yo nunca había visto algo semejante, ¿no? Que sucediera así, porque tú vas y con que esté alguien para hacerse cargo de tu familiar, con eso es suficiente, pero nosotros nos llamaron a todos. Y ya estaba diciendo que a mi papá le habían detectado cáncer. Pues sí, también te impactó porque mi papá nunca se quejó, nunca nos dijo
Bueno, en el seguro, para variar un poco, se enfermó un poco y le decían que era la próstata, que era no sé qué, que era no sé cuánto. Nunca le detectaron el cáncer, porque le dio cáncer en el hígado y cirrosis hepática. Él, antes de conocer a Dios, pues fue muy alcohólico, terriblemente alcohólico. Y entonces, pues, el Señor te perdona, tiene misericordia de ti, pero las consecuencias de haber destruido tu cuerpo, pues ahí están. Y entonces, pues, nos quedamos sorprendidos cuando dijeron tiene cáncer. Y ya, pues, nos fuimos a la casa, nos lo vieron, se puso muy grave, lo fuimos a internar al Centro Médico Siglo XXI, pero lo de mi papá fue algo, pues para mí, maravilloso, porque 24 de diciembre le detectaron el cáncer, para el 8 de enero, me parece, ya había muerto mi papá. Fue un proceso muy rápido. Sí, o sea, ni siquiera supimos, no lo vimos sufrir más que en un momento, como 2 días antes entró en estado de coma. Cuando yo lo vi, pues ya mal, yo le dije al Señor, pues, si te lo vas a llevar, llévatelo. Yo veía a mis hermanos que lloraban, hacían, pobrecitos, pues el dolor era bien fuerte, y pedían por él, no que se lo llevara el Señor. Yo dije, pues haz tu voluntad, si tú quieres llevártelo, llévatelo, pero que no sufra, solamente que no sufra. Y sí, se fue mi papi. Mi papá, para mí, y todavía a estas alturas de la vida, mi papá fue, yo sí tuve mamá, gracias a Dios, pero él fue mi papá y mi mamá. Yo lo quería muchísimo, él confiaba, yo confiaba mucho en él, a él le platicaba todas las cosas que yo vivía. Él fue un motor muy grande para que yo llegara hasta tener una carrera, y me dolió demasiado la pérdida de mi papá, mucho. No fue tan rápido el pasar ese proceso del duelo, pero a mí me animaba algo, saber dónde estaba papá. Ya no estaba aquí, dolía ir y ver que no estaba en su cuarto, pero yo sabía dónde estaba, porque él también era un hombre de Dios. Fue muy difícil para mí la pérdida de mi papá, pero creo que lo superé mucho. Yo he observado que entre más cercanía tenemos con X persona que va a morir, es más el dolor. Porque si tú estás un poco despegado y oyes que murió tu hermana, tu prima, y aunque es tu hermana y la ves, no es lo mismo. Yo lo veo así. Y sí, gracias a Dios, pues, permitió que pasáramos ese duelo. Ahora lo recuerdo y con mucho amor y todo lo que él hacía, lo lindo que era. Dejó mucho legado mi papá. Así como dice la hermana Moni, que mucha gente llegó al velorio del hermano, también con mi papá. Se llenó toda la calle, era un mundo de gente, porque era muy querido. Recuerdo que mis cuñadas lloraban y estas que son hijas, pero es que lo querían mucho. Él las ayudaba, él siempre estaba a cargo de velar por sus nueras, aunque mamá se enojaba, ¿no? Pero así fue. Pero le doy gracias a Dios porque permitió, pues, que ese proceso lo pasara. Yo sé que a mí me duele recordar, pero ya no como me dolía. Obviamente son recuerdos que te afectan de alguna manera, pero ya no te duele, ya sabes dónde está. Y bueno, eso de mi papá hace como 20 años. Y el año pasado se fue mi mamá. Ella sí estuvo muy malita. Ella le dio demencia senil. Pues nos agarraba por su demencia, a veces nos agarraba a golpes, a mí me llegó a dañar la cara y cosas así, pero
a pesar de todo lo que nos hacía, que no la podíamos bañar, nos hacía reír porque no se dejaba y que los voy a matar y cositas así. Aunque estaba en su demencia senil, tú no le veías la cara. Pero algo de este proceso que pasé con mamá, yo le agradezco mucho al Señor porque por el carácter quizás de mi mamá, nunca fuimos muy cercanos. Entonces yo hasta le tenía miedo, no me vaya a agarrar a golpes, ¿no? Pero le doy gracias a Dios que permitió que los últimos días de su vida yo pudiera estar ahí. Que pudiéramos llevarla al doctor, que lo que ella nunca hizo en su vida, ella no era afectiva de abrazarnos, de nada, ella era pues diferente no sé, su origen, su forma de vida, no sé qué era, pero ella era muy distante de nosotros, de mí por ejemplo. Pero Dios me permitió hasta acostarme con ella, después que jamás acostarme con ella y platicar con ella, darle de comer, a veces bañarla. Y le digo al Señor, pues gracias, porque yo no me quedé con ningún remordimiento. Yo me quedé como que hice lo que debí de haber hecho siendo mi madre. Y le doy gracias a Dios porque cuando todavía no estaba en la gran demencia, me llegaba a abrazar y me decía, ay, mijita, ¿cuántos años tienes? Ya le decía, no seas mentirosa, tú no tienes eso. Y me abrazaba lo que jamás cuando estuvo consciente hizo. Y yo le doy gracias a Dios porque siempre le compartimos de la palabra del Señor, pero nunca quiso. Y bueno, delante del Señor, pues nos sentíamos tristes por esa situación, porque se fue sin haber aceptado al Señor. Pero bueno, en su tiempo nosotros cumplimos. No puedes obligar a nadie. Tú tienes que compartir, pero está en la persona el tomar la decisión de aceptar al Señor. Y bueno, pues ya llevamos un año. Un año, de verdad es que se pasa muy rápido. Yo todavía recuerdo, te digo que parece poquito. En el caso de la Mónica llevan 7 años. Un año, ¿ustedes cuánto tiempo llevan más o menos? 6 años. 6 años, o sea, sí. Un año. Y bueno, yo nada más comentarles súper rápido. Bueno, a diferencia de ellos que ya tienen como un poco más de tiempo, yo en mi caso también tuve una pérdida, fue hace poquito, hace 4 meses, en el mes de diciembre, 16 de diciembre, yo creo que esa fecha no se olvida. Nosotros en el mes de diciembre, a nosotros nos dio COVID, sí, a nosotros como cristianos nos dio COVID, pese a que muchos piensan que no, que estamos cubiertos y que estamos aparte, no, sí nos dio COVID, tuvimos, igual como otros hermanos también de Encuentro Comunidad de Fe les dio COVID. Pues nosotros somos muy cuidadosos, muy cuidadosos en esa parte. Tratábamos de desinfectar porque mi mamá era diabética y tenía muchas complicaciones de salud, entonces tratábamos de cuidarnos muchísimo. Resulta que yo me empiezo a sentir mal un domingo terminando el culto. Entonces ya venimos a la casa de los pastores, hicimos un cumpleaños, yo me empiezo a sentir como un poco enfermo de la gripe. Entonces me acuerdo que el día lunes yo voy al doctor, la doctora me recomienda hacerme la prueba de COVID. El día martes yo llamo a un laboratorio para que vengan a la casa porque les digo que éramos muy cuidadosos, no queríamos salir ni exponer a nadie. Entonces viene el laboratorio aquí a la calle Yaqui, aquí enfrente de la iglesia, me hacen la prueba y la prueba sale negativa. Yo me acuerdo que el día miércoles voy con la doctora, le digo, doctora, la prueba me salió negativa, me vuelve a revisar y me dice, ¿sabes qué? Entonces lo único que queda es que tienes, ¿cómo se llama? Influenza, muchas veces. Tienes influenza, nada más. Entonces de todas maneras te tienes que aislar, porque pues por tu mamá también corre mucho peligro, ¿no? Entonces me aíslo junto con mi esposa, nos aislamos y ya no volvemos a bajar en esa parte. Para el día jueves yo ya pierdo el olfato y pierdo el gusto y entonces me dice, ¿sabes qué? Tu prueba negativa pues fue un falso negativo, realmente sí tienes COVID y por favor empiézate a cuidar. Todo el tiempo que nosotros estuvimos desde el 1 de diciembre, como por el 5 de diciembre hasta el 16, estuvimos arriba, solamente bajamos para lo indispensable. Yo a mi mamá nunca le comento que tiene COVID, o que tuvimos, COVID nosotros,
porque mi mamá siempre era muy preocupona, ¿no? Como todas las mamás, yo creo. Y se iba a aferrar e iba a atender, quería atendernos, querer siempre estar como ahí al pendiente de nosotros, entonces decidimos no decir absolutamente nada. Siempre la llamábamos por teléfono todos los días para ver cómo se sentía y ella me decía, me siento un poco agripada, pero ella siempre padecía como de alergias, siempre. Entonces nunca le tomamos como importancia, ¿no? Le dije, oye, calentura, dolor de cabeza, pruebas la comida, no, que sí, que todo bien, ¿no? Resulta que ese mismo 16 de diciembre, una señora que nos ayuda muchísimo en la casa, sube y nos dice, oye, Oscar, fíjate que subo porque tu mamá se siente mal. No sé qué tiene, pero dice que se siente mal. De todo el proceso que nosotros tuvimos de COVID, fue el día que mejor me sentí, yo y mi esposa, junto conmigo, porque debo decirles que también tuve tanque de oxígeno unos días, porque también tuve la saturación muy baja, entonces sí la vivimos muy complicada nosotros. Ese día yo me sentí mejor, me desinfecto, bajo y lo primero que veo es a mi mamá muy temblorosa, como con mucho frío. Le reviso las manos y sus manos estaban, de la yema de los dedos a la mitad, estaban ya muy moradas, o sea, demasiado moradas. Entonces inmediatamente yo reconozco que ella tenía COVID, que tenía su oxigenación muy baja, porque uno va aprendiendo conforme vas yendo como a los, pues a las consultas y todo, pues uno va aprendiendo cómo son como las diferentes indicativos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que lo primero que hice fue regañarla. Le dije, mamá, ¿por qué no nos avisaste? ¿Por qué si te sentiste mal? ¿Por qué no me dijiste? Hubiéramos bajado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde te llevo? No sé cómo hacerle, ¿no? Yo me siento todavía muy mal. Cerca de la casa hay una doctora. La doctora, me acuerdo que Sari fue a buscarla. Y ya a mi mamá le bajamos el tanque de oxígeno y se lo pusimos. La doctora me dijo, oye, ¿sabes qué? Tu mamá tiene neumonía activa. Le escuchó los pulmones y tenía neumonía activa. Pero eso era como la 1 de la tarde. Entonces me dijo, yo te recomiendo que te la lleves directamente a un hospital, llames a la ambulancia y que se la lleven directamente al hospital donde estén pues disponibles camas, ¿no? Hablo a la ambulancia y me dicen cuál es el hospital más cercano. Entonces, pues esperamos desde la 1 de la tarde hasta las 6, o sea, 5 horas esperando la ambulancia. Me acuerdo, yo no recuerdo muy bien esa parte porque le tocó a Sari. Le hicieron una videollamada para ver cómo estaba el paciente, para ver cómo estaba todo eso. Realmente no. Mi mamá empezó a tener como falta de aire, muy feo. Le ponía el oxígeno y también empezó a, pues como a desconocer, como a tener delirios. Porque le faltaba el oxígeno. Yo recuerdo que mi papá me habló ya como por último, como a las 5:30 de la tarde. Dije, es que mi mamá está muy mal, ¿no? Dije, estamos esperando la ambulancia, pero pues no llega. Como a las 6 de la tarde más o menos en promedio, que eso creo que está en el acta de defunción, mi mamá ya empieza a tener como problemas de, pues sí, de ahogamiento muy fuertes. Empezaba a jalar el aire y no podía, o sea, no podía. Yo vi, fue muy feo porque pues la vi morir, o sea, no sé si feo o bueno, no sé cómo decirlo a estas alturas. Ella empezaba a jalar aire, no podía. Afortunadamente, a comparación de otros testimonios que me han compartido, mi mamá dentro de todo estuvo tranquila, sí estaba desesperada, pero no pataleó, no fue como muy dramático, ¿no? Simplemente de la nada empezó a querer respirar, ella no podía, siempre con los ojos cerrados, y se empezó a poner morada, muy morada, de sus labios morados, todo. Y entonces cuando yo detecto que ella pues se me está yendo, pues yo le digo, mamá, pues ya, ¿no? O sea, tranquila, yo voy a estar bien. Y dije, yo voy a estar bien, ya no me dejas solo, tranquila, pues ve con Dios, ¿no? O sea, yo le hablaba a su oído, le dije, ve con Dios, todo va a estar bien, tranquila. Le dije, gracias por estos 30 y tantos años que estuviste conmigo, y adelante, ¿no? Y fue algo muy feo porque cuando nosotros creíamos que ya no estaba,
de repente tenía como reacciones de jalar aire, ¿no? Entonces sí fue como de sí o no, ¿no? En ese aspecto sí era como muy de ¿qué hacemos? Y entonces me acuerdo que justamente mi primo, que atendió mucho a su mamá, me habla por teléfono, me hace una videollamada y me dice, oye, pégale en el esternón, creo que le dijo, yo así, ¿cuál es el esternón? Y entonces yo le hacía así, me dijo, no, pégale más fuerte, ¿no? Y yo así de, no, ¿cómo crees? Pero al final lo hice, lo intenté, y ya fue cuando mi primo me dijo, ¿sabes qué? Pues despídete, ¿no? O sea, tu mamá ya no está. Para mí me tranquilizó en muchos aspectos, porque me acuerdo que mi mamá me contaba que muchas personas se habían muerto justamente por problemas respiratorios y que los habían enterrado vivos, ¿no? Entonces, cuando menos mi primo me dijo, ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer, pues al final despídete, ¿no? Algo que me impresionó mucho en mi persona fue que en ese momento, pues Sari y yo yo le dije, Sari, vamos a orar, oramos y pues yo le agradecí en ese momento a Dios por los 32 años que me permitió pues tenerla, ¿no? Al igual yo creo que la hermana Mónica fue algo inesperado, porque yo le decía a Sari, yo vi ese viernes en la mañana y yo tenía mamá y nunca me iba a imaginar que ya en la tarde ella partiría, ¿no? Fue un proceso muy difícil porque mis suegros también estaban contagiados de COVID, también estaban como en días muy críticos, entonces literal nosotros no quisimos hacer funeral, bueno, ¿cómo se dice? Todo el velatorio, todo el proceso, porque nosotros teníamos COVID, mi mamá murió de COVID, entonces el virus estaba en la casa, no podíamos hablarle a la familia y decirle, oigan, vengan, ¿no? O sea, el contagiadero que íbamos a hacer, mis suegros, aunque hubieran querido estar ahí, pues estaban enfermos, literal solamente estuvimos Sari y yo, esperando todo el proceso, porque de ahí creo que todavía el del Lerum llegó como a las 9 de la noche y solamente para certificar la defunción, ¿no? Y ya sí fue como un momento de vivir mucha soledad, en el sentido de saber que estaban ellos ahí, pero que Sari y yo pues nada más estábamos ahí en el proceso de ve a la funeraria, ve a cremarla. Eran las 12 de la noche y todavía no iba por ella porque los de la funeraria tenían muchísimo trabajo, o sea, literal, creo que en el momento en que nosotros fuimos eran como 5 personas las que habían contratado los servicios, de las cuales 4 eran de COVID y solamente un adulto mayor había fallecido por otras causas, ¿no? Entonces sí fue como muy complejo, muy difícil. Y bueno, siguiendo junto con todos los relatos, quisiera que me comentaran 2 cosas como muy importantes. ¿Cómo fueron esos momentos, los primeros momentos, los primeros meses, los primeros años? ¿Y qué fue lo que les ayudó a sobrellevar el dolor? Por ejemplo, en su caso, hermana Mónica, ¿cómo fue ese proceso? Pues, hermanos, yo les quiero compartir, ¿no? Y las personas que me están viendo, no es fácil, ahorita ya lo podemos contar, ¿no? Pero la verdad a mí me cambió la vida totalmente, fue un giro tremendo. Yo nunca esperé, de hecho yo me acuerdo muy bien que un domingo yo estaba enferma y él vino y me dice, pues ya me voy, dice, pues ahí te quedas tú, y en una broma que estábamos, digo, hijo, yo creo que ya este año ya no voy a pasar, ahí te voy a dejar, Beto. Y me dice, no, ¿cómo crees? Bueno, ya me voy a la iglesia y se vino. Y me acuerdo mucho que me dice, ¿sabes qué? Estoy cantando, me decían los hermanos que había cantado unas alabanzas muy hermosas. Y a mí me gustaba mucho que me compartieran los hermanos que estaban muy contentos, que incluso un domingo estaba abrazando a todos los hermanos y se les hacía raro, ¿no? Yo puedo asegurar que el hermano Beto ya sabía que se iba a ir, pero por las cosas que decía, ¿no? A mí me decía siempre que me amaba, que no me preocupara, que mis hijas, que él había entregado a su vida a Dios y que él siempre iba a ser Dios conmigo y con mis hijas. Bueno, es un cambio tremendo porque yo en ese momento pues quedé así como que, yo no esperaba que muriera, ¿no? Y murió joven. Y entras en muchas emociones, como decía el hermano Oscar, en el hecho de que sea uno cristiano, yo me enojé con Dios, yo no me avergüenzo de decirlo a los hermanos o personas que no estén viendo,
porque entra uno en un estado de que, ¿por qué, no? ¿Por qué? Yo le decía a Dios en ese momento, ¿por qué Dios? ¿Por qué teníamos muchos planes, mi esposo y yo? Incluso teníamos un terreno que nos íbamos a ir. Yo le decía a Dios, ¿por qué Dios, en el momento que Él estaba mejor contigo, te lo llevases? Cuando Él había entrado a una iglesia de restauración y me decía que, pues que ya era feliz y que ya no me iba a dar algunos problemitas y todo, ¿no? Entonces hubo un cambio radical, el decir, ¿yo ahora qué hago? Yo me quedé, digo, ¿qué hago con mis hijas? En ese tiempo una de ellas tenía 8 años, iba a cumplir 9, la otra tenía 12 y la casada, ¿no? Y es duro, hermanos, porque yo decía, ¿a quién veo, no? Me volteaba y veía a una de mis hijas llorando, y del otro lado a Jessie, del otro lado la casada, y yo decía, yo también, ¿no? Entonces entra mucho en los sentimientos, a mí me entró enojo, ira, se puede decir que hasta, por ejemplo, altivez, entran muchas emociones encontradas. La verdad, hermanos, uno a veces, yo decía dentro de mí, ¿no? El hecho de que yo sea cristiana, no puedo llorar, no puedo expresar mis sentimientos, porque ¿qué van a decir los hermanos? Que a lo mejor yo no soy madura espiritualmente y no puedo llorar, no puedo decir que no estoy bien, ¿verdad? Pero pasando los años, hermanos, se da cuenta uno que uno es un ser humano, Dios nos hizo con emociones, y el duelo, hermanos, tenemos que vivirlo, porque si no lo vive, después vienen ahora sí que las consecuencias, ¿no? Y yo decía en ese tiempo, pues Señor, pues yo quiero llorar, voy a llorar porque no es cualquier persona, ¿no? Y más en mi caso, porque es la persona con la que compartí, fueron 22 años que compartí con él, con el que te acuestas, con el que platicas, con el que, ¿sabes qué? ¿Qué situaciones vamos a ver? Él siempre decía, ¿sabes qué? Las situaciones difíciles y la economía la veo yo. Y de repente quedarte sola de la noche a la mañana y decir, ¿sabes qué? Pues ahora vas a trabajar tú, ahora vas a enfrentar los problemas, ahora, pues como, ahora tú tienes que hacer todo, tienes que ser mamá y papá, no es fácil, hermano, no es fácil. Mas sin embargo yo decía, tengo mi confianza en Dios. Entonces sí es un cambio radical, tremendamente. Y ¿qué más preguntan? ¿Qué me va a decir? Sí, ¿qué le ayudó a sobrellevar todo ese proceso? Ajá. Bueno, aquí es muy importante, y gracias a Dios que conocemos de un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, que para Él no hay imposibles. Primeramente fue Dios el que me ayudó, una. El segundo, yo entré a una iglesia de restauración donde mi esposo había ido, y ahí me enseñaron, ¿no? Primeramente, el aceptar que Él ya no estaba, porque es difícil, ¿no? Decir, bueno, no es que uno, por ejemplo, yo decía, no, ya eran las 6 y yo decía, ya no tarda en regresar, o a lo mejor salió fuera si ya no tarda, ¿no? Y es un proceso que uno tarda en asimilar. A mí me costó asimilar que ya él ya no estaba, que ya no iba a estar, que ya no iba a regresar, ¿no? Pero también me quedaba el consuelo de que él se había partido con Dios bien. Él sí estuvo un proceso difícil para su vida, pero a final de cuentas, yo estoy convencida que él entregó su vida a Dios totalmente. Y sé que él ya hasta que había partido con Dios. Pero a mí, yo sí, realmente sí necesitamos, entre esa restauración donde me decían, ¿sabes qué? Tú tienes, número 1, tienes que aceptar que Él ya no está contigo. 2, el negar que tú no puedes sola. Y realmente nosotros no podemos solos. O sea, aquí necesitas de Dios. Y sí, yo reconocí que Él ya no estaba, que Él ya había partido, que ya era tiempo de Dios, porque Dios tiene sus tiempos para cada uno de nosotros. A veces decimos, ¿por qué te lo llevas? Eso, ¿por qué yo, no? ¿Por qué no la otra persona? Si yo soy cristiana, si yo voy todos los días a la iglesia, si yo te sirvo. Pero a veces no entendemos los planes de Dios. Yo no lo entendía, ¿no? Incluso me atrevía a renegar de Él, ¿no? Ahora le he pedido a Dios perdón y ahora entiendo el plan de Dios para su vida. Yo creo que era el momento preciso de que Él partiera, justo cuando Él estaba bien. Bueno, entonces en esa iglesia de restauración, pues me ayudaron bastante, oraban por mí, me decían, tú no estás sola, tienes a Dios, clama a Él, busca de Dios, dile que te ayude, ¿no? Porque había momentos, hermanos, que, híjole, yo iba caminando en la iglesia, iba caminando en la calle y yo, ¡ay!, se me salían mis lágrimas, ¿no? Y yo decía, no, todo está bien, ¿no?
tranquilízate, tienes que ser fuerte. Y yo decía, Señor, ayúdame. Si tú no me ayudas, Dios, ¿quién me va a ayudar? Y no puedo entrar ahorita en depresión por mis hijas dependen de mí. Y yo dependo de ti. Yo no puedo estar así en depresión. Incluso yo llegué a ver el cielo negro y sentía yo que me calaba el calor. Entonces yo decía que por eso decía yo que era de día o de tarde. Pero yo decía, no, yo no puedo sentir eso. Y me entró miedo, ¿no? Yo creo que ese es un proceso donde entra uno... Cada quien vive su duelo diferente. Yo lo viví así con miedo, con oscuridad y todo esto. Y hasta que yo busqué, bueno, me ayudaron a salir. Los hermanos de restauración también me ayudaron. Y estaban conmigo. Y pues sí se hacían muchas oraciones. También agradezco a Dios también, nada más para restauración, también fueron mi pastor, mi pastora. Yo me acuerdo que mi pastor oró muchas veces por mí y hasta me daba pena, decía, ay, ¿no? Y otra vez pasaba la hermana Mónica cantidades de veces y agradezco a Dios por la vida de la hermana Amanda. Dios, como necesitamos amistad también, es bueno tener amistades cercanas, porque yo me acuerdo que uno está mal emocionalmente, hermanos, y me acuerdo que siempre la hermana Amanda me regañaba, decía, hermana Mónica, ya, tranquila, ya, el hermano Beto no está, y usted échale ganas y ya. Sus palabras siempre me sirvieron, siempre fue estricta, y esas palabras siempre decía, ay, ahora ya entiendo por qué Oscar camina siempre bien, porque la hermana Amanda siempre, ¿no? Decía, o te comportas o te alineas, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo el estar con Dios, el venir a la iglesia. Me costaba, hermano, no era fácil, pero yo le decía a Dios, Señor, aunque sea con un dedo, tómame, no me dejes, porque ¿qué va a ser de mis hijas? ¿Qué va a ser de mí? El hermano Beto ya partió, yo no me quiero quedar. Y ni quiero que mis hijas se queden, Señor. Pues yo voy y venía, hermanos. Aunque a veces yo fingía, ¿no? Fingía estar contenta, fingía que nada pasaba. Tardé 3 años en asimilar. A lo mejor muchos van a decir, ay, 3 años son muchos. Pero hermanos, realmente no es fácil. Solamente Dios me ayudó en las amistades, mis pastores nunca me han dejado hasta la fecha. Y luego hasta me da pena, ¿verdad? Decirle, pastor, es que ahora me pasa esto, ahora pasa. Pero realmente, hermanos, yo creo que Dios los ha puesto como siervos de Dios para ayudarnos, ¿no? Y solamente así puede salir, primeramente, de la ayuda de Dios, de mis pastores y las amistades que estaban conmigo, siempre me daban palabra de aliento, de fortaleza. De verdad que nunca estuve sola. Pues gracias a Dios, pues ahora sí puedo contarlo, puedo decir que Dios es maravilloso, que Dios es un Dios de poder, que para Dios nada es imposible. Ya no me duele, hermanos, o sea, sí me duele, sí lo extraño, porque como ser humano no lo voy a olvidar, pero ya no con ese dolor, porque es un dolor, yo creo que mis dos hermanos que están aquí conmigo pueden compartir conmigo, que duele el alma, duele hasta lo más profundo. Pero ahora ya podemos decir, ya partió, ya, pero sin ese dolor tan grande. Bien, fíjense que, muchas gracias, hermana. Durante muchos años, Jenny, Charlie y yo trabajamos juntos, trabajamos con jóvenes, trabajamos con adolescentes, éramos parte del grupo y trabajábamos. No sé si ustedes recuerden, en algún momento hacíamos como una dinámica. La dinámica era de las pérdidas justamente, ¿no? Y que le damos los papelitos a los chicos que escribían como 3 personas, luego 3 cosas y después les íbamos quitando y se quedaban como con las más importantes. No sé si ustedes se acuerdan en las diferentes dinámicas que nosotros hacíamos. Yo apenas como que del proceso también de mi pérdida que yo viví, recordé esta dinámica que en algún momento la hicimos. Y yo recuerdo que en esa dinámica, en el perder las personas, Jenny se quedaba con Charlie y Charlie se quedaba con Jenny, ¿no? Y una de las cosas que ellos decían era que ellos se quedaban porque al final, efectivamente, su mamá era como muy importante para ustedes, pero sabían que en el momento en que su mamá no estuviera con ustedes, pues ustedes eran los que se iban a apoyar, a estar juntos, a seguir adelante. Yo me acuerdo que también en esas dinámicas, yo decía que quien
con quien me quedaba era con mi papá, y que a quien dejaba ir primero era mi mamá, porque mi papá, pues, lo voy a quemar, ¿no? Mi papá no está como muy entregado a las cosas de Dios, hay cosas que hay que, pues, que trabajar en él, ¿no? Y que al final, pues, yo dejaba ir a mi mamá porque yo estaba más seguro de mi mamá que la parte de mi papá, ¿no? Y a mí me sorprendía que justo esa dinámica en algún momento, pues sí, se hizo realidad, ¿no? Al final a mi mamá se fue primero, en su caso ustedes dos se quedan juntos como hermanos apoyándose uno al otro. Y bueno, no sé qué nos puedan compartir, cómo fueron esos momentos, los primeros momentos después de, pues llega la familia, están con ustedes, pero de repente, bueno, ustedes se fueron a Oaxaca, nosotros no pudimos, bueno, en mi caso no pudimos acompañarlo. Pero después de todo eso, ¿qué vino? ¿Qué fue cómo fueron los primeros momentos? ¿Y cómo sobrellevaron? ¿Qué fue lo que les ayudó a sobrellevar ese dolor? Sí. Pues, sí, como dices, Carito, pues fuimos a Oaxaca. Ahí fue donde enterramos a mi mami. Mi mamá era muy unida con la familia. O sea, todos la querían. Ella conocía a todo el pueblo y todo el pueblo era nuestra familia, a pesar de que no conocíamos a nadie, ¿no? Y sí, cuando la enterramos y todo, pues hubo mucha gente, y creo que ahí también hubo un tema, ¿no? Desgraciadamente, tal vez en nuestro caso, para enterrarla hubo el problema de que los únicos cristianos éramos nosotros, ¿no? Y todos ellos eran católicos. Y fue así como de, pues, la van a enterrar aquí y pues bajo nuestras condiciones, ¿no? Y nosotros así de, no, pues, ya no teníamos opción como de decir, ahí, regrésenos el cuerpo, ¿no? Y nos vamos de aquí. Ajá. Entonces, pues, desgraciadamente, pues bajo ciertas condiciones tuvimos que dejar que pues ellos siguieran su tradición y hicieran lo que pues, ellos creían. Ahí yo creo que tal vez es por ser pueblo, no sé, tienen todavía esas ideologías de que pues uno por ser más joven como que todavía no tienes noción de la vida y tu opinión no importa, ¿no? Aquí la opinión que importa es de la gente más grande. Y entonces pues incluso ahí estuvo presente el pastor y nos dijo, ¿no? Mi tío, pues si quieren se hace esto bajo nuestras reglas y se pueden quedar, pero si no están de acuerdo, pues ahí está la puerta y pueden retirarse e irse todos, ¿no? Porque también iban hermanos de la iglesia. Y pues sí, no, dije, ¿cómo es que nos está haciendo esto nuestra propia familia, no? Todos ellos sabían que mi mamá pues creía en Dios y pues no creía en nada de esas cosas. Pues total que pues tuvimos que aceptar esas condiciones. Ahí creo que empezó el problema con la familia. Desgraciadamente a veces tú te enfocas más en el dolor que en los trámites, que en el dinero, en todo ese tipo de temas. Desgraciadamente pues se dieron muchas cosas. Ahí prácticamente mi hermano y yo nos dimos cuenta que solo nos íbamos a tener él y yo, ¿no? Tenemos también familia en el extranjero que gracias a Dios conoce de él, pero pues nadie podía estar aquí, ¿no? Sí, claro. Entonces, también, bueno, ahí por algunos hermanos sabrán sí que tenemos también una hermana, pero pues ella también no está aquí. Ella también conoce de Dios, pero igual en todo ese tema, pues tampoco pudo estar aquí. Y pues sí, hubo como una división de familia, ¿no? Nosotros solo consideramos a los que están allá y los que están aquí, pues, para nosotros como que dejaron de ser, ¿no? Lo que fue. Y entonces, bueno, ya viene como esta parte de quedarse ya junto con Charlie. ¿Cómo fue que llegaron llegaron obviamente en casa? No es lo mismo porque obviamente está como esa ausencia, ¿no? Esperas, bueno, en mi caso yo los primeros días, por ejemplo, recordaba que bajaba y esperaba verla sentada tomando café, porque luego ella se paraba en la madrugada, ¿no? A tomar café. En su caso, ¿cómo fue? ¿Cómo
¿Cómo la buscaban o cómo fue ese proceso? Pues mira, en ese, la verdad es que también cuando la verdad creo que pierdes a un ser querido, todo es tan rápido que nunca te da tiempo de nada. Como decía mi hermano, ¿no? Él estaba en el hospital con ella y le dan la noticia. Teníamos cosas de ella en el hospital, pues nada más así como que agarren sus cosas y desocúpenos, ¿no? Llegamos, yo me llevé las cosas, mi hermano estuvo viendo lo de la funeraria, todo ese tema. Así como que llegamos a la casa, botamos todo, dejamos ahí y ya para la tarde, ese mismo día en la noche teníamos que irnos a Oaxaca. Nos fuimos, ahí estuvimos como 2-3 días, regresamos y como que encontrar ahora sí, toparte con la realidad de la situación, ¿no? Llegas y pues sí, ¿no? Como tú dices, ahorita esperas, en mi caso, no ver a mi mamá ya haciendo el aseo y levantándote de, ay, ya es esto, ya es el otro, ¿no? Llegar y que se escucha todo solo, ¿no? Así como que silencio absoluto, ¿no? Y nosotros así de, ay, voy a decir más ruido, no haz algo. Y sí, ver ahí sus pertenencias, ¿no? Su ropa, todas las cosas, y uno pues sigue queriendo a esa persona a pesar de que ya no está y no puedes deshacerte de las cosas, ¿no? O sea, se oirá tal vez tanto ilógico, pero es como que las tienes ahí casi como diciendo, ay, va a regresar, ¿no? O sea, sabes que no va a regresar, pero no quieres dejar ir las cosas, ¿no? Como que sientes feo el regalar o el tirar a la basura las cosas porque tienen un valor sentimental para ti, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Ahora a toparte con la realidad de las cosas, decir, pues tienes que continuar, ¿no? Y hablando de las cosas, Charlie, ¿ya les hicieron alguna de ellas? Porque yo considero que mi proceso lo estoy llevando muy, no sé si muy rápido, muy distinto. Yo a la semana moví cosas. Hoy en día el cuarto de mi mamá no está. O sea, ya está ocupado por otra persona. O sea, está viviendo, lo acondicionamos. Me dolió hasta el alma, no sé, mover todo eso, pero no sé, a ti por ejemplo, a ustedes en cuánto tiempo les costó mover las cosas o todavía no las mueven, ¿cómo fue esa parte? Pues es duro porque ahora sí, como bien dice mi hermano, ¿no? Tú te quedas como en un estado como de esperando, o sea, como decía, suena ilógico, pero a final de cuentas así es la mente del ser humano, así son los corazones, los sentimientos, es algo inevitable, ¿no? Nosotros tenemos todavía sus cosas, ya no en donde estaba porque pues obviamente ocupamos el espacio, pero sí seguimos conservando las cosas, pero más que nada por el hecho de decir, bueno, pues qué vamos a hacer con ellas, ¿no? O sea, yo sé que tal vez les podemos regalar, tal vez no sea dado la oportunidad como para que digamos, sí nos podemos deshacer de ellas. Yo creo que más que nada en este caso es como tal vez un poco por mi hermana, ¿no? Que ella así como dice, no, estas son de mi mamá y no, Sí, ajá. No es tanto que nos apeguemos a ellos, ¿no? Como que digamos, aquí está mi mamá, ¿no? Porque nosotros ya sabemos, como acabamos de hablar, ¿no? Necesitamos el duelo. Para nosotros ese duelo fue más o menos de un año, en el cual tuvimos que aceptar que ya no estaba ella, que sales de ese estado de shock en el cual te esperas que en algún momento va a llegar, como tú dices, ¿no, Cristo? Esperabas verla ahí, ¿no? En mi caso yo esperaba llegar de la escuela y verla ahí, decirme, oye hijo, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Quieres comer? Cosas así, ¿no? En ese año tuvimos que aceptarlo, pero las cosas, a pesar de que ya han pasado 6 años, las seguimos conservando, que no son tantas porque ocupan, que será como la mitad del cuarto, ¿no? Que nada más son entre sus, bueno, pertenencias como tal, es ropa, ¿no? Porque, no sé si, bueno, aquí la hermana Mónica y la hermana Sarita recordará que a mi mamá le gustaban mucho los toppers y las ollas. Sí. O sea, sí, de eso sí tiene un buen, ¿no? Sí, pero pues de eso ahora sí que nosotros, no sé, igual algún día le daremos tal vez un uso, no sé. Eso sí, ahora sí que dice conserva, pero por el área de más que nada las pertenencias,
sí siguen estando ahí. Yo creo que en algún momento sí nos vamos a hacer desde nada más que mi hermana se alivia. No tocamos. Pero sí, por esa parte, yo creo que no es difícil porque, como te digo, no estamos apegadas al sentido de aquí está, porque sabemos, yo creo que todos aquí, las pérdidas que hemos tenido, conociendo que has aceptado al Señor Jesús, es eso como decías, ¿no, Oscarito? Lo que te dio paz en el caso con tu mami, y yo creo que ha sido con todos nosotros, es el hecho de que sabemos a dónde van. Sabemos a dónde van y no estamos como lamentándonos, ¿no? Y pues sí, Oscarito, no ha sido difícil porque sí las movimos, siguen estando ahí, pero no por apego de decir, pues aquí está mi hermano. Y en su caso, en una Sarita, ¿cómo sobrellevó la pérdida? Pues siento que no fue tan difícil porque en el caso de mi papá igual yo sabía dónde fue y yo me alegraba, me regocijaba en recordar lo bueno, las acciones, todo lo que él hizo y apegarme más a Dios, buscar más a Dios y decirle, pues dame el consuelo, dame las fuerzas. Y fue la única manera en que salimos, y mi esposito, porque si me llegaba a ver triste, por ejemplo, ahora que pasa Sarita, que no sé qué, lloraba por mí. Y creo que yo no, en el caso de mi papá a lo mejor habrá sido medio año. En el caso de mi mami, pues creo que yo ya pasé ese duelo. La recordamos porque las cosas tan chuscas que hacía y las primeras veces, yo creo que a mí lo que más me afectó, pero aún así me ayudó, era ir a casa de mi mamá y ver a mis hermanos tan mal, porque ellos estaban mal. Llegó un momento que se dormían todos juntos porque tenían miedo, porque decían que la oían a mi mamá, que quién sabe cuánto. Y yo le agradecía al Señor por haberle conocido. Yo le decía gracias porque a pesar de que te los llevaste, que es la ley tuya, que tarde o temprano nos íbamos a ir, pues logramos pasar ese duelo. No fue tan difícil. Mucho depende también de, como les dije hace rato, de la cercanía que hayamos tenido con la persona. Yo vi que mi familia hasta la fecha, mis hermanas no han regalado nada, porque para ellas es como hasta traicionar a lo mejor el hecho de deshacerse de las cosas de mamá. Y yo las veo ahí, veo muchas cobijas, muchas cosas que había de ella, y pues a lo mejor ellas sin Dios pues no se han consolado de otra manera más que con ver las cosas materiales. Pero pues Dios en su misericordia echamos nuestras cargas sobre Él y para adelante, porque además sabemos que esto no es reversible, que ya se fue, ya no va a regresar. Y solo el Señor tiene misericordia y te ayuda. Yo recuerdo que en una de las predicaciones que nuestro pastor daba en la iglesia, decía que pues hablaba justamente del duelo, y que uno decía que no hay como un tiempo estimado del duelo. Cada persona vive el duelo de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, la hermana Mónica decía 3 años, Charlie decía 1 año, mi hermana también decía a lo mejor 1 año, meses tal vez. Yo no les puedo decir que ya he librado el duelo, yo creo que estoy en el proceso, pese a que yo les comentaba, ¿no? Para mí como ha sido muy, muy rápido el proceso, no sé si me aceleré, no sé, esa parte. Yo sí les decía, a la semana moví cosas, a la siguiente semana regalé ropa, regalé cosas a personas que sabían que la estimaba, y me quedé con algunas que creía muy significativas, ¿no? Sacamos la herencia. La herencia era unos cubiertos que mi mamá siempre guardaba, así toda la vajilla completa, y me decía que se iba a hacer la herencia cuando nos casáramos. Bueno, me casé, no nos gustaba. Ya pudimos tomar posesión de esa herencia, pero sí hay momentos en los cuales, pues obviamente llega pues a mí la tristeza, ¿no? Honestamente, yo no puedo decir que estoy del otro lado, siento que estoy en el proceso. Hay personas que me dicen, ay, te ves muy bien, pues sí, pero
pregúntale a mi esposa cuando de repente me cambian mis estados de ánimo, o sea, estoy molesto, estoy irritable porque no sé qué es, o sea, a veces yo ni siquiera sé por qué estoy irritable, ¿no? Ni por qué estoy molesto. O yo le decía, es que a veces estoy bien y de la nada me viene como esa tristeza y lloro y lloro y lloro y lloro y lloro y lloro y ya termino de llorar y otra vez ya, ¿no? Estoy como tratando de retomar la vida. Y son instantes, ¿no? En los cuales uno va aprendiendo. Justo hablando del aprendizaje, y ya para cerrar porque nos estamos alargando un poco, ya llevamos creo que más de 2 horas aquí, pero quisiera, bueno, comentarles a ellos justo que no existe un momento en el duelo. Creo que cada uno de nosotros tiene una manera de sobrellevarlos. Para otros va a ser más fácil, para otros va a ser menos fácil, va a ser más doloroso, dependiendo de las cosas. Pero al final creo que todos podemos salir adelante con la ayuda de Dios, que creo que es el punto clave que cada uno de nosotros hemos tomado. Y les decía, hablando del aprendizaje, justo cuál es el aprendizaje, porque a pesar de una pérdida, a pesar de cómo sucedieron las circunstancias, ¿cuál es ese aprendizaje que les deja este proceso de duelo, este proceso de pérdida? Hermana Mónica, no sé qué nos pueda compartir en esta parte. Bueno, yo en mi caso me hizo más dependiente de Dios. O sea, no depender a veces de la gente, sino depender más de Dios. Y en ese caso a lo mejor era dependiente de mi esposo, pero al irse me orilló a buscar más de Dios, a ser más dependientes a la fecha. Saber que Dios es un Dios que todo lo puede, que Dios es, que todo, que Él lo hace posible todo, que es un Dios omnipotente, omnipresente, soberano, más que nada soberano, que ahora sí Él decide el tiempo y que Él tiene el control de todo. En mi caso, pues ser más dependiente. No depender de un hombre, hablando de hombre porque sí, es su esposo, no depender de una persona, digámoslo así, sino depender de Dios. O sea, más de cuando Dios me daba citas donde decía que ahora Él es mi esposo, que Él no me va a dejar. Entonces eso fue lo que más me orilló más a depender de Él. También de los hermanos también, yo sé que sí, pero en mi caso fue más depender de Dios. Muchas gracias. Jenny, en tu caso, ¿qué aprendizaje te deja esta situación o la situación que pasaste? Pues fueron muchos. La verdad, bueno, en nuestro caso no fue un proceso de un año y fracción, ¿no? Y tú desde todo ese año y fracción viviste muchísimas cosas, ¿no? Pero yo creo que para mí, como que el más importante fue cuando mi mami, como comentó mi hermano, ¿no? Estaba en su proceso de, pues digamos así, de irse, ¿no? Que comenta en lo que ella, pues sí, desvarió, no sabía quiénes éramos nosotros, no sabía en dónde estaba, pero ella siempre tuvo presente a Dios. Había momentos ahí en el hospital que cuando ella tal vez más dolor sentía, me decía, ponte a cantar conmigo alguna alabanza, ¿no? Y ahí nos poníamos a cantar, ¿no? Y después de cantar me decía, léeme tal cita, ¿no? Y ya se la leía. Y cuando ella estuvo en terapia intensiva, y te dejan pasar solo ciertas horas para ver a tu familiar, yo lo que hacía era llevar su Biblia y leerle alguna parte de la Biblia, porque los doctores te dicen, ¿no?, que a pesar de que estén en ese estado, te pueden escuchar, ¿no? Digo, pues mientras sea realidad o mentira, digo, yo sé que a ella le hubiera gustado, ¿no?, leerle la Biblia. Entonces, ya una vez que ya no estuvo aquí, yo aprendí que aun cuando tu proceso pueda ser muy difícil, siempre a quien debes de tener en primera instancia es a Dios. Yo, como dice mi hermano, tal vez nosotros no fuimos los que estábamos padeciendo la enfermedad, no fuimos los que les dolía algo o algo por el estilo, pero digo, a veces parecíamos más nosotros los enfermos porque nosotros nos quejábamos o decíamos y demás, más que mi mamá, ¿no? Mi mamá luego venía a la iglesia y andaba danza y nosotros, no te muevas porque tu pierna, ¿no? Y mi mamá, déjenme, ¿no? Yo voy a danzar, ¿no? Entonces yo ya aprendí, ¿no?, que
a pesar, te puede estar doliendo mucho el cuerpo, puedes tener un gran problema, te pueden decir que te vas a morir o algo por el estilo, pero por muy fea que pueda ser la noticia, si tú tienes a Dios, esa noticia o eso que te están diciendo puede ser algo pasajero, ¿no? Porque a fin de cuentas ella nos decía, yo voy a ir con mi amado. Ella siempre lo decía así, ¿no? Mi amado. Y decía, cuando yo no esté aquí, voy a estar con él, ¿no? Y eso era lo que a mí me fortalecía, ¿no? El saber que si yo ahorita que ya no la tengo aquí, paso una situación que yo veo tal vez difícil, no puedo puedo decir en ese momento, Dios es quien está conmigo, y me gustaría tal vez, no pasa por eso porque es algo muy feo, pero sí que tal vez, no sé, si llegara a una situación así, que a mí nunca se me olvide el Señor, que sea Él a quien tenga siempre presente, porque sí, ¿no? Es quien siempre te va a coger en su mano y te va a dar ese amor que necesitas. A veces ¿cómo se puede decir? Buscamos eso en una persona y cuando ya no está, decimos ya no tenemos nada, ¿no? Pero no, o sea, es Dios quien está ahí a través también de esa persona, ¿no? Y a veces creo que el hecho de que ya no estén las personas es para que nosotros veamos que Él es el que está ahí, no la persona. Pero es difícil aprender ese proceso. Bueno, en mi caso fue eso. Es muy, muy difícil, sí, claro. Y en tu caso, Charlie, ¿qué aprendizaje pudieras compartirnos? Pues yo ahora sí, como dice mi hermana, ¿no? En ese año aprendimos tantas cosas, pero en mi caso, yo aprendí dos cosas a destacar, ¿no? Que fue el hecho de que los silencios de Dios, aparentes silencios de Dios, son determinantes, ¿no? Porque yo me acuerdo que en esa temporada yo estaba pasando por un proceso de rebeldía con mi mamá, ¿no? Era así como de, yo hago mi vida y tú ya tienes tu vida y no me digas qué hacer, ¿no? Entonces cuando pasa todo ese proceso que acontece con mi mamá, yo ahora sí recurro a Dios, ¿no? Pero aparentemente no hay respuesta, ¿no? O sea, todo ese tiempo yo estuve, Dios, ¿dónde estás? ¿En qué momento vas a aparecer y a ser sana, ¿no? Igual cuando fallece, digo, Dios, ¿dónde estuviste, no? O sea, ¿qué onda, Dios, no? Y más que nada porque yo estaba en ese proceso de rebeldía, ¿no? En el cual yo ponía en tela de juicio la existencia de Dios. Y en ese año nuevamente que nos tomó ese luto, nuevamente yo sigo diciendo, Dios, ¿dónde estás? ¿Existes realmente? ¿O dónde se ve tu mano de poder? ¿Dónde vi tu existencia cuando falleció mi mamá, no? Pero yo me doy cuenta que en todo ese proceso que pasamos, el Señor estaba obrando en mi corazón. Estaba redarguyendo mi corazón, me estaba haciendo más humilde, me estaba encaminando a los caminos de Dios, que fue el legado que dejó mi mami. Y en ese aparente silencio, Dios estaba obrando, ¿no? O sea, Él estaba moviendo las cosas para que cuando ya terminara ese proceso de duelo, yo como joven, que en ese tiempo tenía 19 años, entregara totalmente mi vida a Dios. Dejé toda mi vida pasada, la dejé, dije, ¿sabes qué, Dios? Yo te entrego mi vida, yo a ti me rindo, porque el segundo aprendizaje que tengo es que solamente dependemos de Dios. Porque como bien dice, mi hermana contó, en ese lapso cuando nosotros vamos a, se llama el pueblo donde era mi mami, era Tlaxiaco, bueno, un poco más adelante, Ajá. que es Santa Cruz Nundaco. Nosotros vamos y nuestra familia, o sea, literalmente nos da la espalda y nosotros decimos, bueno, o sea, cuando falleció mi mami, decimos, tenemos a nuestra familia, ellos nos van a apoyar, ellos nos van a animar. Se da el caso de que, como ya lo contó, nuestra familia nos da la espalda, si quieren, aquí pueden quedarse, si les agrada, si no, pues las puertas están
abiertas, nos damos, se da el caso en el cual nosotros nos enteramos que nuestra familia de ahí de Oaxaca nos robó dinero porque nuestra familia del extranjero nos mandó dinero para todos los gastos que íbamos a tener. Nos enteramos que la familia de Oaxaca se quedó con el dinero, nunca nos dijo nada, nosotros no vimos ni un solo peso. O sea, nos dimos cuenta de tantas cosas, ¿no? Fue como que un choque de tantas cosas, y en ese proceso yo me di cuenta que solamente estuvo Dios con nosotros. Gracias a Dios que también como bien dice la hermana Mónica, también estuvieron nuestros pastores. Siempre yo me acuerdo que nuestro pastor luego nos iba a ver a la casa, iba en su bicicleta, que casi siempre anda en su bicicleta nuestro pastor, y iba a tocar, ¿no? Y nosotros, bueno, mayormente estaba yo, ¿no? Porque yo también, por el hecho de que entré en un estado de depresión, yo no iba a la escuela. Yo me levantaba más o menos como a las 11 o 1 de la tarde, ¿no? Porque yo no quería saber nada. Y nuestro pastor siempre ahí como que yendo a ver, oigan hijos, ¿cómo están? ¿Necesitan algo? Cosas así, ¿no? Pero siempre veía a Dios a través de las personas. Gracias a Dios también por la vida de Luisín y Mari dentro de la congregación Casa de Dios, Encuentro Comunidad de Fe, porque ellos también nos brindaron mucho la mano. Ellos, a pesar de que nosotros nos alejamos porque dejamos de congregarnos, yo creo que se habrán dado cuenta todos, ¿no? Nos dejamos de congregar en ese año de ese proceso. Entonces, nuevamente vi, o sea, la dependencia de Dios nuevamente. Solamente estuvo Dios, gracias a Dios por la vida de los hermanos, pero yo sé que era Dios ahí hablando, ¿no? Diciendo, yo estoy, tal vez tú no me ves, como te decía en los silencios, tal vez tú no me estás viendo, pero yo estoy obrando, yo estoy aquí, nada más necesito que prestes atención, ¿no? Y eso es lo que yo aprendí, y gracias a todo eso que lo vi, que fue gracias al legado que dejó mi mami, es que el día de hoy estamos aquí, que lo hemos superado. Sí, sigue doliendo porque yo creo que es algo que no deja de doler. O sea, ya no como antes, porque antes yo creo que, como dices, ¿no? Te dan tus arranques de que empieces a llorar, no sabes ni por qué, pero lloras, ¿no? Pero ahorita simplemente cuando recuerdas, pues sí, sientes como la ausencia, ¿no? Pero ya no es lo mismo. Ahora sí que gracias a Dios porque sabemos que Él sana y restaura los corazones, Carita. Muchas gracias, Charlie. Bueno, hablábamos de depender de Dios, que era como lo que al menos Charlie, la hermana Mónica, es lo que aprendieron. En el caso de Jenny también estábamos hablando de una dependencia de Dios al 100%, ¿no? Y en su caso, pastora. Solamente confirmar lo que dice su bendita palabra. Ese aprendizaje fue el que me dio el Señor, que Él te da bendiciones, pero que es soberano y que Él quita, Él da y Él quita cuando Él lo decide. Y que si en el momento en que te llamó es porque Dios así lo decidió, porque luego a veces hasta nos autocondenamos. No, es que yo fui culpable por esto o por lo otro. No, definitivamente somos de Él. Y cuando Él decide, Él nos llama, de la manera en que Él lo haga. Yo aprendí igual la dependencia y a confirmar que lo que nos dice en su palabra es realidad y se va a cumplir. Muchas gracias. En el caso, a mí yo creo que lo que aprendí es como afirmarme. No sé, en la vida uno va creyendo que cree en Dios, va la redundancia, ¿no? Yo creo que creo, pero sin embargo no te das cuenta hasta que pasan situaciones como muy difíciles, muy complejas en la vida. De verdad que cuando mi mamá fallece, les digo, lo primero que hacemos es orarle a Dios, agradecerle pues por habérmela prestado, y de ahí en adelante, honestamente, creo que el aprendizaje más grande, o no sé cómo llamarlo, es darme cuenta que sí tengo convicción, ¿no? Durante estos meses, pese a que ha sido difíciles, nunca he tenido como esa sensación de quererme ir, sino al contrario, como aferrarme, quizá porque sé que si en algún momento me alejo, me iba a pegar como demasiado fuerte, ¿no? Me acuerdo que hace muchos años mi papá me decía que el día que mi mamá falleciera, yo pues, relativamente me la iba a seguir, ¿no? O sea, literal, porque mi mamá y yo éramos muy, muy apegados, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios, no, nunca por mi cabeza pasó como el
quitarme la vida o irme con ella, al contrario, no era así como de, sí, estoy como bien aquí y en su momento me llegará, ¿no? Pero sí, creo que el aprendizaje más importante ahorita en mi vida es, pues que sí creo en lo que digo creer, ¿no? O sea, realmente no he buscado en otros lados esa parte de apoyo, ¿no? Y así. Y finalmente, comentar qué consejo le pueden brindar a aquellas personas, porque, bueno, así como nosotros pasamos el proceso, pues en algún momento me imagino que muchos de nuestros hermanos que nos ven, que ven este video, que están pertenecientes a nuestra congregación, pues pueden pasar por un momento de pérdida, ya sea por una enfermedad, ya sea por un accidente, ya sea porque no te lo esperas, ¿no? O muchas personas que también perdieron a sus seres queridos a través de este virus que vino a cambiar nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, que perdieron a sus seres queridos a través del COVID. ¿Qué consejo les pudieran dar a cada uno de ellos para poder sobrellevar este dolor? Que, como les digo, en algún momento yo creo que ven a mis hermanos aquí y dices, bueno, sí, ya quisiera estar como ellos, ¿no? A lo mejor del otro lado, porque mientras vives el proceso, la verdad es que es un proceso pues muy complicado. No sé, hermana, ¿qué pudiera? Bueno, yo en lo particular, con todo lo que he vivido y sigo viviendo, yo te puedo decir que te acerques a Dios, que confíes en Dios, que le creas, porque muchas veces decir yo pues sí, creo en Dios, ¿no? Pero creerle es otra cosa. Confiar que Él lo va a hacer, agarrarse de la promesa. Si Dios nos ha dicho que Él ha prometido estar con nosotros, créele. Si Él te ha dicho que Él sana corazones y restaura, también créele. Puedes decir, yo te pido que no te refugies en otras cosas, porque a veces el refugiarse en otras cosas trae consecuencias, tal vez no buenas, pero sí malas, ¿no? Muchas veces si te refugias en otras cosas, yo tengo una amistad que no la ha superado, yo le he dicho, mira, refúgiate en Dios, mira, Dios es el único que te puede ayudar. A lo mejor no lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Él está presto, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, clama a mí y yo te responderé. Y es verdad, si nosotros le clamamos con todo el corazón y le decimos, ¿sabes qué, Dios? Yo me siento que no puedo, yo me siento que sin ti no lo voy a hacer. Dios lo hace, de verdad que sí, hermanos. Y entonces Dios va sanando y va restaurando el corazón día a día. Dios lo que quiere es un corazón y que te humilles y que le digas, Señor, aquí estoy. Yo reconozco que sin ti no puedo. Hermanos, Dios lo va a hacer. Acércate a Él. Si nosotros no nos acercamos a ese Dios poderoso, créeme que vas a la mejor consultar, te vas a ir a la mejor a psiquiatría, te van a dar medicamento, te van a tener todo el tiempo sedada. Y eso así no es. Dios ha venido a darnos una libertad, a darnos sacarnos de la esclavitud que de la depresión, la esclavitud a la mejor de la enfermedad. Y solamente déjame decirte que solamente Dios lo puede hacer, que para Dios no hay nada imposible, pero lo que Él quiere es un corazón que estemos dispuestos a quererle. Eso es mi consejo para y decirles, ¿no? que Dios hace maravillas. Yo en un momento pensé en morirme, decir, ay, no voy a poder, aquí estoy, sigo pasando pruebas, sí, luchas, pero déjenme decirles que yo estoy convencida que solamente Dios, uno como ser humano no puede, uno tiene límites, mas sin embargo Dios es un Dios de poder, para Dios no hay nada imposible, y nosotros a veces queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas, mas sin embargo no podemos hacer nada, solamente el único que puede es Dios. Dios puede cambiar corazones, Dios puede todo, siempre y cuando uno quiera. Gracias, hermana Jenny. ¿Qué consejo les pudieras dar? Pues algo que sí yo diría, que a veces no te lo dicen, a veces por ser tal vez creyentes o cristianos, es pues debes ser como casi inmune a todo, ¿no? No debes de sentir, no debes de mostrar nada, ¿no? Y es algo a veces, bueno, para mí erróneo, porque debes de llorar, debes de lamentarte, debes de, pues sí, pasar ese momento, porque, bueno, yo la verdad al menos hasta ahorita no he visto a alguien que diga, ay, me río, ¿no? Ay, estoy feliz, ¿no? Sacar ese dolor, porque yo creo que si uno dice, ay, nada, pues sí, ya pasó y sigo adelante, llega un momento donde
viene a ti esa situación y te derrumbas. Entonces, sí, sacar ese dolor, las personas que rodean a quien esté pasando por una situación así, ser comprensivos, porque no es fácil tener en casa a alguien que está pasando por una situación así, ¿no? En mi caso, pues mi hermano me aguantó, ¿no? Me sigue aguantando a veces, ¿no? Porque de los dos creo que yo a veces soy como más sentimental, más como que, ay, me recuerda esto y lloro, ¿no? Y mi hermano así de, ay, ya, deja de llorar, no, vete a otro lado, ¿no? Y ya con eso me hace reír, ¿no? Y digo, no me consuela, pero me hace reír. Entonces, ser comprensivos y bueno, uno, sobre todo, como bien dice la hermana Moni, siempre tomarse de la mano de Dios. Nunca soltarse, porque es lo peor que puedes hacer. Como comentó mi hermano, nosotros tuvimos un tiempo donde dejamos de asistir, no por la parte de que decir, ay, ya no creo en Dios, no, ya me olvido de los hermanos, ¿no? Sino fue un tanto por la parte de que llegar a la iglesia y siempre era de, ay, la hermana María ya está gritando ahí, ¿no? Está ahí diciendo algo, ¿no? Y llegabas a la iglesia y era como de, ya no escuchabas ese grito, ¿no? De gloria a Dios, a Cristo vive, ¿no? O sea, ya no lo escuchaba, ¿no? Y era como nostálgico. Y estaba luego en la iglesia y solo estaba llore y llore, ¿no? Entonces, era más por esa cuestión, ¿no? Porque llegabas al lugar donde estaba siempre esa persona con un gran ánimo y decías, ya no está, ¿no? En una ocasión incluso todavía estaba mi mami porque tiene como un año de diferencia en fallecer junto con el hermano Beto, ¿no? Como que se llevaron un año. Y en ese proceso luego le decía, mamá, es que en serio, mami, estábamos en la casa y decía, es que escucho la voz del hermano, ¿no? Está cantando. Y mi mami dice, es que sí, el hermano sigue cantándole por allá en el cielo, ¿no? Al Señor. Y una ocasión ya cuando mi mami no estuvo, estaba en mi casa y en serio que yo la escuchaba gritando, ¿no? Ahí en la iglesia, ¿no? Y le digo a mi hermano ahora, digo, es que está gritando ahora mi mamá. Y digo, yo ya escucho voces. Pero sí, es sobre todo eso, es tomar siempre, tomarse de la mano de Dios, porque sin Él, pues no podríamos salir adelante. Todo esto sería como todavía más pesado. Muy difícil, muy complejo. Y bien, Charlie, tu consejo. Pues yo creo que lo que yo les podría aconsejar es que, como decías, Oscarito, que muchas de las veces creemos conocer a Dios, ¿no? O creer quién es Él. Pero yo, bueno, el consejo que les puedo dar es que realmente entreguen su vida al Señor Jesús. Porque aparentemente, bueno, aquí las hermanitas como más que nada son quienes han estado desde principios, bueno, las hermanitas desde principios de la iglesia, nuestra pastora. De la primitiva. Sí, sí. Son las fundadoras. Sí, no, en el sentido de que, o sea, ellas recordarán que nosotros desde que estábamos chiquitos estábamos aquí en la iglesia, ¿no? Era su maestro. Sí, la hermanita era nuestra maestra, ¿no? También la hermanita Sarita, ¿no? A pesar de, no sé, más o menos 15, 16 años de formación cristiana, en todo ese lapso, hasta en el momento que yo tenía 19 años, que cuando partió mi mamá, yo no le había entregado mi vida al Señor Jesús. Yo conocía de Él, o sea, conocía que hablaban que era un Dios así, así, o sea, porque escuchas los mensajes, las enseñanzas que te dan en la escrita bíblica, con los jóvenes, pero yo no le había entregado mi vida verdaderamente a Dios, ¿no? Yo lo conocía por lo que me habían contado de Él, más no que yo tuviera un encuentro cara a cara con Él. En ese momento, cuando estoy pasando por ese proceso de luto, yo digo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo, ya no quiero seguir con esta vida que estoy llevando, ya no puedo con la tristeza, con la depresión, o sea, tantas cosas. Y en ese momento entrego realmente mi vida al Señor Jesús, lo que no había hecho en 15, 16 años de conocer del Evangelio. En ese momento lo hago y en ese momento soy libre, en ese momento puedo tener paz, porque está el Señor Jesús diciendo, aquí estoy, yo te voy a consolar, yo soy tu consolador. Yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar, ¿no? Y es en ese momento en el
que yo creo que en mi caso, ¿no? Realmente encontré paz, encontré descanso, pude soltar esa carga que venía, pues ahora sí que, valga la redundancia, cargando, ¿no? Y en ese momento es cuando radicalmente cambió mi vida. Cuando yo le entrego al Señor Jesús realmente mi vida, o sea, no solamente una parte, de decir, Señor, yo te entrego esta área de mi vida, no es de, Señor, renuncio a todo, o sea, como un reset, ¿no? O sea, todo realmente, o sea, comienzas desde cero, es cuando realmente cambió mi vida. Antes yo le entregaba ciertas partes al Señor Jesús, de Señor, yo te entrego esta, pero esta no, yo me quedo con esta, ¿no? Y no había ningún cambio, ¿no? Hasta el momento en el que tú entregas realmente todo, en el cual realmente entregas tu vida al Señor Jesús, yo encontré esa paz y ese descanso. Y es que a veces, pues es muy lamentable, ¿no? Pero en el sentido de que llegan a pasar cosas como muy complicadas, como a lo mejor este tipo de pérdidas, como para darte cuenta de que Él es la única persona que te puede apoyar, ¿no? A veces Dios utiliza estos medios, digo, la verdad es que Dios es soberano y en su soberanía utiliza este tipo de medios y este tipo de pruebas, este tipo de pérdidas para que justamente uno se quite como esa venda de los ojos o te quites como ya todo lo que te estorbe y digas, ¿sabes qué? Sí, Señor, o sea, al final este dolor, esto que estoy sintiendo, esta necesidad que yo tengo, realmente me hace buscarte y ya, sin quedarte con nada, ¿no? Y entregarte completamente pues a Él, ¿no? A veces pudiera ser un medio no tan bueno, porque yo sé que Dios habla de muchas formas, pero a veces pues uno llega a entender a la mala, ¿no? En ese aspecto. Pastora, ¿qué tiene que decirnos en ese consejo? Bueno, que cuando pasen por estas etapas tan difíciles, aprendan a depender de Dios. Es lo único que nos queda. Porque habrá gente a tu lado, pero no te va a dar nada. A lo mejor está igual de carente que tú y con el dolor también como tú. Pero que si tú aprendes a depender de Dios, hay una gran diferencia entre los que conocemos a Dios y los que no le conocen. Porque los que no conocen pues están muertos en angustias, en depresiones. También nosotros lo pasamos, pero la diferencia es que aprendemos a depender de Dios. Le echamos las cargas a Él y Él nos levanta y vamos para adelante. Porque todo lo que pasa en este momento, pues no ha sido lo último que nos ha pasado. Todos tendremos que partir alguna vez, o quizás otro duelo, a lo mejor el divorcio, a lo mejor la pérdida de un empleo. Son duelos que se tienen que llevar de alguna manera. No solamente es la muerte, pero siempre aprender a depender de Dios. Porque con Dios todo puedes. Sin Él puedes buscar donde quieras. Puedes irte a un psiquiátrico, puedes ir con tu mejor amiga que a lo mejor te está invitando a que te lean las cartas y no sé cuántas cosas, pero sin Dios nada se puede hacer. Solo Él es el que te dé el consuelo, las fuerzas, el aliento y te ayuda a pasar ese duelo. Cuando te llegas y te das cuenta que ya no te duele como te dolía, que ahora lo puedes hablar, pero ya no te duele. Igual no, lo recuerdas porque pues está aquí en tu propia vida y tienes que aceptarlo pues y recordarlo, pero ya no como un dolor. Y pues aprender a depender de Dios es lo que nos queda. Que es algo sumamente muy importante, que es lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo, aunque sea muy repetitivo, pero es verdad, yo creo que al igual que mis hermanos, considero que la ayuda de Dios es algo muy importante. ¿Duele? Sí duele muchísimo. Es un dolor muy grande, es un dolor que no puedes comparar con nadie, o con nada, perdón. Pero quien te ayuda a seguir adelante, quien te saca de ese hoyo, que te saca adelante siempre, pues va a ser la fortaleza que Dios te brinda pues en ese momento. En mi caso, por ejemplo, a mí me ayudaron dos cosas muy importantes. La primera es justamente los testimonios de las personas que están sentadas en este lugar. Yo, por ejemplo, en su momento, la partida de mi hermano Beto era una partida sumamente muy dolorosa porque fue un amigo muy cercano. Sin embargo, me veía yo, ahora que estoy pasando este proceso, dije, bueno, si la hermana Mónica pudo, yo también puedo, ¿no?
así ella vi cómo sufría y todo, yo también sé que estoy sufriendo, yo también sé que estoy padeciendo ciertas cosas, pero ahora la veo bien y digo, bueno, si ellos pudieron, o yo también puedo, ¿no? En el caso de Jenny, de Carlos, algo, por ejemplo, a mí que me pegaba mucho, era que mi mamá, pues no iba a conocer o no conocerá ya a los nietos, si es que en algún momento tenemos. Entonces, a mí era algo que a mí me dolía, en verdad, en los primeros días como que ese pensamiento rondaba mi cabeza y quería atacar como mi corazón porque me dolía muchísimo. Sin embargo, hoy veo a Jenny, ¿no? Veo que tiene a Joseph y también mi hermana Santiago, pues desafortunadamente no lo conoció, ¿no? Pero digo, bueno, se puede. O sea, pese a todas las cosas, pese a todas las circunstancias, se puede. Hoy la veo bien, la veo feliz. Como ustedes dicen, ¿no? Siempre queda ese sentimiento, siempre hay cosas ahí, pero no es algo que te va a hundir o que te va a dejar ahí tirado, ¿no? Entonces digo, bueno, veo a las personas y veo y digo, si ellos pudieron, con la ayuda de Dios, pues obviamente también uno va a poder salir adelante, ¿no? Y la segunda, que yo creo que es pues como un consejo que yo les puedo dar a las personas que nos ven, es que siempre amen a sus seres queridos. De verdad, la hermana Mónica y yo perdimos algo así de repente. En el caso de mis hermanos que tuvieron un proceso de enfermedad, pero también siempre pues es inesperado, ¿no? Siempre ama hasta donde más puedas. En el caso de mi mamá, yo siempre la amé muchísimo. Yo hoy en día, gracias a Dios, no tengo ningún remordimiento de conciencia porque siempre estuve ahí apoyándola, viendo por su salud, viendo que ella estuviera bien, siempre animándola, siempre estando con ella hasta el último momento que Dios me permitió estar ahí, que me permitió verla partir. Uno nunca sabe en qué momento pues tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, tu abuelo se pueda ir de este lugar y entonces te puedas quedar con ese sentimiento de culpa de por qué no perdonaste, por qué no pediste perdón, porque todavía tenías ciertos resentimientos con la persona. Entonces yo creo que lo más importante y que te va a ayudar mucho a seguir adelante es que cuando la persona, tu ser querido, tu ser amado parta, tú no tengas ningún remordimiento de conciencia, que en tu corazón no exista ese, híjole, hubiera hecho esto por el otro, o no hubiera permitido que al último momento nos enojáramos, ¿no? Yo creo que es algo muy importante, siempre estar, pues no preparados porque nunca lo vamos a estar, pero siempre estar bien con nuestros seres queridos para nunca tener esos remordimientos de conciencia, que al menos en mi persona me ha ayudado mucho a sobrellevar esta pérdida. Hasta aquí terminamos. Yo agradezco muchísimo el que hayan estado sentados aquí, el que hayan podido compartir, que como mencionábamos antes de empezar todo esto, ¿no? A lo mejor el hablarlo, pues sí remueve ciertos sentimientos ahí, pero que al final lo puedan compartir es como muy importante. Insistimos en que este tipo de pláticas, este tipo de testimonios que brindamos a través de las redes sociales, es simplemente para decirles, si tú estás pasando por un sentimiento de pérdida, si estás pasando por algo así, decirte de este lado que te entendemos perfectamente, pero que también sabemos y compartimos que el único que nos puede ayudar pues es Dios, que si necesitas hablar con alguien, con alguno de nosotros, con los pastores, pues puedas hacerlo. En la pantalla está el WhatsApp para que puedas comunicarte con nosotros a través de una videollamada, a través de mensajes de texto, de mensajes de voz. Hoy en día la verdad es que la tecnología nos permite hacer muchísimas cosas. Saber que no estás solo, que podemos apoyarte, que si quieres podemos orar por ti y al final decirte que se puede seguir adelante, se puede vivir, pero todo con la ayuda de Dios. Hermanos, muchas gracias hermana Mónica, muchas gracias Carlos, gracias Jenny, gracias pastora, gracias de verdad por compartir con nosotros estos momentos difíciles y bueno, muchas gracias, Dios les bendiga.